si ustedes observan, aquí en Holanda es muy característico los hoteles de insectos. Y aquí tenemos un poste azul que me está indicando la dirección de esta ruta. Hoy es un día nublado. Si pueden, voy a girar la cámara para que vean. Tenemos la ruta o el camino un poquito mojado. Entonces está un poquito lodoso, hay que caminar con mucho cuidado. Estamos rodeados de naturaleza. Los árboles que normalmente se encuentran en este bosque son los fresnos y las hayas. Y seguimos caminando. Me acabo de encontrar un cartel, déjenme girar la cámara para que lo puedan ustedes observar, que dice árboles muertos y vivos. ¿Qué significa esto? Que los árboles que normalmente, o las ramas que están enfermas o están viejas y se retiraron, no se desechan, sino que se utilizan para seguir produciendo vida, para que sean aprovechados por los insectos, por los pájaros, por los murciélagos, por toda la fauna que tenemos en esta región. Entonces, estos árboles siguen produciendo vida. Interesante. Y ahorita estoy empezando a entrar en lo que sería el parque del Castillo Eslo. Entonces, vamos a explorarlo. Este parque en la antigüedad era privado, era parte del Castillo Eslo. Entonces, cuando se cedió el castillo y todo este terreno al municipio, fue cuando se hizo público, que fue aproximadamente en los años de 1960. Entonces, ahorita podemos disfrutarlo porque es un parque público, que es del ayuntamiento.
y estamos disfrutando de un día nublado, pero agradable y tranquilos. Si ustedes oyen música de fondo es porque estamos en fin de semana o en semana de carnaval. Déjenme mostrarles también lo característico de este parque, que encontramos en sus troncos de los árboles pequeñas puertas. Y seguimos explorando. Ahorita aquí me estoy encontrando, déjenme mostrárselos, un árbol que está tallado, y este es el símbolo de la ciudad de Eslo. Característico de este bosque son los castores, el castillo. Existe una gran variedad de libélulas, ardillas, el zorro, que normalmente habitan esta región. Estoy casi llegando a lo que se conoce como la casa de té. La casa de té podemos decir que es como un punto de observación donde nosotros podemos ver el paisaje de la región. Esta región es de una de las pendientes más altas de Holanda. Voy a girar la cámara para que ustedes puedan ver el paisaje que tenemos desde aquí. Entonces vamos a visitar el castillo Eslo. A mis espaldas tengo el castillo Eslo. La historia del castillo Eslo data de que fue construido en el siglo XIII, pero no es el original que tenemos aquí. El original está un poquito más hacia lo que sería el río. Este castillo fue reubicado después de un gran incendio que consumió al original castillo de Eslo y se ubicó aquí. Data aproximadamente, las fechas son, no coinciden mucho, pero aproximadamente es de los años 1843. Y a mediados de los años 80 fue completamente renovado y empezó a funcionar como hotel y restaurante.
Si ustedes observan, aquí a mis espaldas tenemos lo que es el parque, que era parte también del castillo, pero en los años 60, como ya les había mencionado, fue cedido al ayuntamiento y por eso ahorita toda esta área es una área pública. Aquí en el castillo también tenemos un jardín botánico que dice que donde existen diferentes tipos de plantas, pero estamos llegando aquí al jardín botánico y desgraciadamente está cerrado. Y estamos en la cima. Aquí a mi espalda ustedes pueden observar lo que es el Canal Juliana o Juliana Canal, y atrás se encontraría el MAS. Si giro un poquito la cámara, aquí este es el Canal Juliana. Atrás del Canal Juliana está el río, que no se alcanza muy bien a observar, y después del canal se encontraría Bélgica. Este canal recibió el nombre de Juliana porque Juliana es la abuela de nuestro actual rey de Holanda, Willem-Alexander. Y aquí tenemos la entrada oficial a lo que sería el Parque Castillo Eslo, con el arroyo que se llama Helmelbeek. Nosotros entramos por el bosque que se conecta a este parque, pero esta es la entrada principal a lo que sería el castillo y el parque. Aquí en la entrada oficial tenemos diferentes rutas para senderismo. Tenemos más opciones que en la ruta donde nosotros entramos, que tenemos la ruta azul, que son 9 kilómetros.
estaríamos saliendo del parque y entrando al bosque que está pegado o al lado del parque, que es el bosque Wunderbosch. Ayer estuvo lloviendo mucho, entonces aquí tenemos un arroyo. Y nos sigue lloviendo. Si ustedes ven en mis lentes, están con gotitas de agua porque tenemos un día que está cayendo un poquito de lluvia. Entonces vamos a seguir caminando un poquito despacio porque el suelo está muy resbaloso. Aquí ya les había mencionado que esta es una zona muy rica en fauna y aquí tenemos un cartel en el cual nos está diciendo que esta zona o este arroyo que se llama Hemmelbeek es muy característico por los castores, por cierto tipo de aves, por venados, ranas, diferente tipo de fauna, de característico como ya les había dicho, la salamandra de fuego. Entonces es una zona muy rica en fauna. Se pueden encontrar muchísima variedad de animales.
Esta zona del bosque es muy característica por tener muchos manantiales. Ya les había dicho que aquí también hay una ruta de los poetas en donde normalmente encuentras este tipo de poesías. Moet voorzichtig, hè? Entonces vamos a cruzar el túnel, puente del tren para poder seguir caminando del otro lado del bosque. Estamos caminando debajo del puente. Arriba es un puente del tren. Entonces arriba pasa el tren. Entonces aquí lo hicieron. Entonces vamos a caminar. Y hemos salido del puente y estamos del otro lado en el bosque.
No sé por dónde pasarlo, si pasarlo por aquí. ¡Ay, me caigo! A ver, déjame ver si no me resbalo. Y aquí lo pasamos. Uy, uy, uy. Mi niña, no, vaya, es más fácil que para mí. Ay, creo que ya lo hicimos, nada más que estoy. Ay, el suelo está muy resbaloso. Ay. Holanda se caracteriza mucho por ser un país plano, pero al sur de Holanda podemos encontrar este tipo de... ¡Ay, sorry! Estoy cansada. De pendientes. Aquí estamos cerquitas de Bélgica y Alemania. La topografía es completamente diferente. Aquí hay montañas, colinas, cerros. Y aquí estamos ya saliendo de lo que sería el bosque. Y hemos llegado al final de nuestro video. Si te gustó este video, puedes suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y darle un me gusta. Hasta la próxima, Descubriendo Caminos.